señor presidente, con la constatación del quórum. Urbano Montenegro Fernando. Oh, Dios mío. Urbano Montenegro Fernando. Bustamante Montero Rubén. Presente. Presente. Cabeza Guerreros Elizabeth. Cabezas Guerrero Elizabeth. Callejas Barona Fernando. Buenas tardes con todos. Presente. Presente. Castañer Jaramillo Javier Homero. Presente, buenas tardes. Presente. Celi Santos Guillermo. Buenas tardes, colegas legisladores. Un abrazo a ustedes y un saludo a los invitados. Presente. Presente. Cuesta Concari María Mercedes. Cuesta Concari María Mercedes. Presente. Presente. Rivadeneira Bustos Carmen. Rivadeneira Bustos Carmen. Ron Herba César Eduardo. Buenas tardes con todos. Presente. Presente. Solís Carrión Doris. Saludos a todos, presente. Zambrano Valle Mauricio. Buenas tardes, presente. Presente. Zambrano Vera Mariano. Buenas tardes con todos, presente. Presente. Agonos Vintimilla Esteban. Presente. Señor presidente, me permite informar que se encuentran 10 de los 13 asambleístas que integran la comisión, por tanto tenemos quórum reglamentario para sesionar, siendo las 14 horas con 36 minutos, damos por reinstalada la sesión. Muchas gracias, gracias señor secretario. Hoy en la tarde vamos a tener la comparecencia de economistas pues, que quieren presentar su visión con relación al tema de la crisis y el aporte para el proyecto de ley. Tenemos como primer invitado para el día de hoy el economista Marcos Miranda. Marcos, por favor, tiene la palabra, pues le escuchamos, ¿sí? Ahí, ok. Bueno, primero que nada, un cordial saludo a todos en esta comisión, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud, que es lo más importante al día de hoy por la crisis que atraviesa el país. En mérito del tiempo y de la efectividad de una presentación de esta naturaleza, he decidido tratarla de acortar y avanzar de manera directa las propuestas como tal. Particularmente en donde me voy a centrar van a ser las reformas laborales, porque desde mi percepción, el objetivo de esta reforma o la óptica que debe tener la comisión para aprobar la ley humanitaria y en aspectos laborales debe ser múltiple, en el sentido se debe buscar salvar los empleos como también salvar a los negocios. Y este objetivo se lo puede lograr sin que existan abusos como se puede creer que podrían existir de la parte empleadora. Y se los comento por mi práctica profesional como abogado, que conozco muchas empresas que están atravesando situaciones muy difíciles, y desde mi experiencia personal les puedo decir, estas empresas quieren salvar los empleos, están buscando las formas para no despedir, están buscando las formas para que ese empleo se pueda reanudar de forma óptima o de alguna forma reducida, que dependerá mucho de los sectores que estén involucrados en el futuro. Entonces, parto no como tal de esa premisa que se debe buscar que ambas partes puedan sobrevivir y puedan pasar esta crisis. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos crear un andamiaje legal que permita proteger a ambas partes? Evidentemente son con las opciones que deben existir en la ley. Opciones, entiéndase, como el contrato emergente de trabajo o los acuerdos de preservación de trabajo que están en el artículo 18 y 22 respectivamente. Y esas opciones, que quede muy claro, no significan darle
un poder más grande a la parte empleadora bajo ningún concepto. Se guían en el principio de libertad contractual de las partes, se guían en el principio del derecho a trabajar, a tener un trabajo, a tener una fuente de ingreso, por más disposición taxativa de nuestra Constitución que, valga la redundancia y que probablemente lo han escuchado aquí bastante, limita la contratación. Tenemos una legislación constitucional rígida al respecto y definitivamente necesitamos proteger ese acuerdo entre las partes. Ese acuerdo entre las partes, que a criterio personal va a ser la herramienta más fuerte para salvar el empleo, podrá ser definitivamente puesto a consideración ex post de la autoridad de trabajo para que pueda evaluar si las razones que regían las condiciones que estaban detrás de ese acuerdo, evidentemente están apegadas a la realidad, porque habrá muchos empleados, y se los puedo asegurar, que al ver que el negocio, vamos a negocios sencillos, un restaurante, un hotel, que no tienen afluencia de clientes, entenderá que no existan los recursos para pagarle. Pero si la alternativa que tiene la única opción que tiene su empleador es continuar pagándole, él sabe que se verá en la situación o en la encrucijada de me tendrán que despedir o me terminarán el contrato por el artículo 169, numeral 6, porque se han cesado las actividades y es imposible realizar el trabajo. ¿Y qué pasará después de eso? Porque ante esa única alternativa que está el día de hoy, la única opción es que esa persona se quede sin trabajo y que evidentemente cuando pase la crisis empiece a buscar trabajo y probablemente alargará el tiempo sin ingresos y sin recursos. Por eso es importante creer y darle fortaleza a los acuerdos de las partes. En ese sentido, voy a pasar de manera muy rápida a comentarles un poco cuáles son las observaciones precisas sobre cada uno de los artículos que me quiero referir. En el artículo 18 del proyecto de ley que se refiere a los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, creo que es muy importante agregar que las condiciones, los problemas o diferencias sobre los cuales se firmen estos acuerdos de preservación de fuentes de trabajo deberán surgir exclusivamente desde febrero del 2020. No podríamos tampoco dar la potestad de que, de cierta forma, problemas previos o condiciones previas se vean, en este caso, pues, beneficiadas por la crisis que estamos pasando. Y además de esto, en estos acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, creo que es muy importante considerar a los negocios que hayan cesado total o parcialmente la actividad principal o secundaria como tal, y que en base a una realidad financiera puedan acordar siempre con el acuerdo, con la manifestación de la voluntad expresa de los trabajadores, por ejemplo, la suspensión del pago de la remuneración o una reducción considerable, llegando evidentemente a un acuerdo con las partes de la remuneración de los trabajadores. Y probablemente ustedes me dirán, pero los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Pero en este caso partimos de que hay otros derechos que también están siendo ejercidos y existe una ponderación de derechos donde yo tengo la posibilidad de decir, renuncio ante una situación para ejercer otra o en vista de una previsibilidad que yo puedo tener ante una condición circunstancial como la que atraviesa el país y el mundo. Evidentemente, este acuerdo se podría llegar, y yo creo que existirá la buena voluntad de ambas partes también, en que no se detenga el pago a la seguridad social, sino que se mantenga el pago, por esto que evidentemente también buscamos que esté garantizada la atención pues, social y médica de las personas. Y principalmente en ese artículo 18, yo creo que es muy, muy importante agregar algo adicional, agregar un régimen laboral de emergencia, como artículo 18.1, que de manera escrita lo haré llegar a esta comisión para su consideración, considerando en primer lugar los acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo que se refieren pues
a la suspensión, a la modificación o a la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué digo esto? Porque será muy importante que evidentemente que lo que se ha dicho el ministerio luego esté protegido en el marco legal, pero no hacerlo exclusivamente para la crisis del COVID como tal que atraviesa, sino que creo que en sus manos, señores legisladores, tienen una posibilidad y tienen una herramienta de oro para dinamizar el mercado laboral con medidas que continúen a lo largo, pues, de la historia de este país. ¿Y cómo se podría ser redactado? Pues evidentemente con un abanico más amplio, como situaciones de emergencia sanitaria, estados de excepción, situaciones económicas y financieras precarias de industrias o empresas, y cualquier otra situación que imposibilite el desarrollo de actividades comerciales, industriales o productivas, y que ponga en riesgo la supervivencia de una empresa o la salud de los trabajadores, en el que se puedan llegar a un régimen laboral completamente distinto al cual estuvo previamente acordado. ¿Qué propongo, por ejemplo, en esta medida? Por ejemplo, reconocer la modificación de la jornada laboral libremente entre las partes, la reducción de la jornada también de manera libre entre las partes. Habrán negocios que podrán sobrevivir únicamente abiertos 4 horas o 3 horas, y otros que necesitarán 24 horas para poder reactivarse. Algo que creo muy oportuno es, al momento de legislar, no tener una preconcepción de un tipo de negocio, sino tratar de abrir el abanico para que todas las personas involucradas puedan tomar decisiones. Y en ese ámbito es donde donde tiene que prevalecer la libertad de las partes. Nadie va a conocer mejor la situación económica de cada trabajador ecuatoriano, ni de cada empresa ecuatoriana que ellos mismos. El Estado mal va a poder conocer mejor esta realidad y querer pretender aprobar o denegar acuerdos entre las partes, o las horas de trabajo, o las reducciones o modificaciones. Porque si no, tendríamos que crear un aparato inclusive más grande aún de burocracia para que empiecen a determinar ellos si era adecuado o no un periodo de reducción, un periodo de modificación o la suspensión que reduzca las remuneraciones. Y eso es algo muy importante que yo creo que hay que tenerlo claro, porque un control ex post no lo niego, pero definitivamente prevalecer la libertad de las partes. Y en este enumerado adicional, muy importante, ¿no? Que el empleador del sector privado pueda acordar con los trabajadores la suspensión de la jornada laboral sin que implique la finalización, y que evidentemente también se pueda acordar la suspensión de las remuneraciones por un tiempo máximo de 3 meses, se podría legislar, mientras perduren las situaciones descritas en el artículo como tal, y evidentemente que esto no implica la finalización, como le dije, de la relación laboral. Estos acuerdos deberán ser registrados ante la autoridad de trabajo, que podrá realizar un control, como lo dije, 2 meses posteriores a la terminación de vigencia de ese acuerdo, para verificar que se hayan cumplido los supuestos establecidos y, evidentemente, lo que las partes libremente hayan acordado. Y muy importante aún, que en virtud, que como legisladores ustedes reconozcan que en virtud del ejercicio del derecho a la libertad contractual, estos acuerdos no puedan ser impugnados por vía judicial o administrativa. Y les voy a explicar la pertinencia de esto. Si no existe seguridad jurídica detrás de estos acuerdos que se puedan firmar para preservar los empleos y los negocios, mal vamos a poder conseguir nuestro objetivo. Porque si luego vemos que el Ministerio de Trabajo, a través de sus inspectores de trabajo, empiezan a declarar nulos estos acuerdos que cuentan con la firma de ambas partes y que ambas partes conocieron la realidad de la empresa o del negocio, nos vamos a encontrar en una situación en la que nadie va a querer suscribir estos acuerdos y optarán por terminar la relación laboral. Como ustedes conocen, la Comisión de Derechos de Trabajadores trabaja en una ley interpretativa del artículo 169, numeral 6, que es la terminación del contrato por causa de fuerza mayor. Y esta ley interpretativa
en definitiva, lo que tendrá que decir es, la fuerza mayor al día de hoy es indudable. Se tendrá que determinar cómo hablamos de imposibilidad de trabajo, y eso será bastante objetivo y bastante lógico en negocios en los que están 100% cerrados y podrán demostrar que en los últimos 2 meses no han vendido y no han podido vender un solo artículo o una sola mercadería o un solo producto o servicio en razón de la pandemia. Entonces, se va a evolucionar, ¿no?, en el desarrollo jurisprudencial de ese artículo definitivamente, pero serán las opciones que se tomen, lamentablemente, si es que no abrimos este abanico de posibilidades. Luego, quisiera mencionar una observación en relación al artículo 22, que el artículo 22 habla del contrato especial emergente de trabajo. Y yo creo que este contrato especial emergente debería tener una posibilidad de ser renovado de manera indefinida bajo el mismo régimen y que no se convierta en un contrato de plazo indefinido. ¿Por qué? Porque el nuevo mercado laboral, la evidencia económica demuestra que los mercados laborales exitosos en el mundo tienden a tener facilidades para contratar. Y nosotros vemos que cada vez cae el empleo formal, no solo en Ecuador, sino en el mundo, por las nuevas generaciones. Hay estudios que demuestran que las nuevas generaciones de los millennials no permanecen más de 5 años en su lugar de trabajo porque es una generación que le gusta la movilidad, es una generación que busca diversificar sus fuentes de ingreso, trabajar desde distintos ámbitos, y para allá va a ir el marco normativo. Y por ende es muy importante que se puedan firmar contratos especiales de trabajo con menor carga de horas, que evidentemente sea también de mayor interés para las partes contratar, siempre que sea pues para celebrar nuevas inversiones, líneas de negocio, modificaciones del giro de negocios, ampliación de la oferta de bienes y servicios de personas naturales o jurídicas, así también como para el desarrollar nuevos servicios, productos, proyectos, que se pueda contratar un personal con distintas condiciones contractuales y que esto pueda perdurar en nuestra normativa laboral. Es una deuda que creo que está en el país desde la Constitución de Montecristi, haber prohibido y haber considerado a la contratación por horas como precarización laboral. Eso no tiene ningún asidero lógico y ningún asidero pues a nivel mundial aceptado, puesto que partimos que al fin y al cabo la persona que quiera trabajar 4 horas tiene la libertad de poder firmar un contrato, o debería tener la posibilidad de firmar un contrato de 4 horas o de 2 horas o de 1 hora. Cada persona es libre en determinar si quiere trabajar mitad de su día en una despensa y mitad de su día en una empresa. Eso, para allá van todas las legislaciones del mundo y Ecuador no se debe quedar atrás. Por eso propongo que en ese artículo se pueda modificarlo en una manera de que se pueda renovar de manera indefinida bajo las mismas normas. Adicionalmente, otra observación que quiero mencionar a esta comisión es sobre el artículo 26 y 27 de la ley, que se refiere a las prestaciones del seguro de desempleo y que como requisitos reforma la ley de seguridad social y ya no establece esta condición de haber sido despedido, sino que únicamente recoge la situación de que la persona se encuentre en desempleo, pero ese desempleo puede causarse por acuerdo entre las partes, puede causarse por terminación del contrato de trabajo o por despido. Y como funcionaba el seguro de desempleo era cuando uno era despedido. Creo que eso es algo muy importante de aclarar, que esa situación de desempleo debe ser por despido o por la terminación del contrato de trabajo en base al numeral 169, numeral 6, porque si lo ponemos pues por una renuncia de las partes, evidentemente estaríamos afectando a la misma naturaleza o la concepción que existe detrás del seguro de desempleo. Finalmente, quisiera añadir únicamente dos observaciones más. En el artículo 29, que se refiere al concordato preventivo excepcional y medidas para la gestión de obligaciones, creo que es algo muy importante. He anotado, queda un minuto, gracias.
Quiero únicamente anotar que se establecen sociedades mercantiles y o personas naturales que se dediquen al ejercicio de actividades comerciales, que podrán acogerse a los procedimientos establecidos en este capítulo. Pienso que eso hay que ampliarlo. No solo sociedades mercantiles, sino también fideicomisos, clubes deportivos, tener también patrimonios autónomos y cualquier tipo de persona natural o jurídica que tenga alguna actividad comercial y tenga un patrimonio que proteger. Y como última observación, al artículo 37, la prelación de créditos desde el año 2020 hasta el año 2003, lamentablemente ponía muy por debajo a los créditos debidos a proveedores del deudor. Precisamente ese artículo ponía a los créditos la posición 9ª, y yo creo que aquí tenemos que partir que los proveedores son parte de la cadena productiva, son son actores que participan en la creación de trabajo, en mantener la producción al mismo nivel, y desde mi óptica, estos deberían subir a la posición número 6 en la prelación de créditos, por tratarse también de que son empresas y son instituciones que tienen trabajadores que también están en situación grave debido a la crisis y que evidentemente necesitarán los recursos y la liquidez para poder mantener su actividad. Sin nada más que mencionar, tratando pues de respetar el tiempo al máximo, señores asambleístas, les quiero agradecer mucho por su tiempo, por haberme escuchado, y estoy completamente abierto a escuchar preguntas de parte de ustedes. Les haré llegar de manera inmediata las observaciones por escrito, y finalmente, como les dije inicialmente, la óptica en nuestras cabezas debe ir por preservar empleos y preservar negocios. Es la única forma que el Ecuador salga adelante, y eso se va a lograr dándoles libertad y opciones a las partes. Con eso termina mi intervención. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias por las reflexiones y los aportes que se han hecho de forma directa con relación a la ley, en especial con el capítulo de tema de empleo. Igual continuemos en la sesión. Este rato tenemos ya al siguiente invitado, al economista Marco Flores. Marco ya estuvo aquí en esta comisión y nos daría una presentación sobre propuestas con el fin de que se puedan incluir en este proyecto de ley. Bienvenido nuevamente, Marco, y le damos la palabra. Gracias, Esteban. Un saludo cordial para todos ustedes. Yo quisiera hacer algunas breves reflexiones en el tema que ustedes están tratando, para que tengamos bien claros los antecedentes de qué es realmente a lo que el país se está enfrentando y qué es lo que ustedes tienen que resolver. Algunos de ustedes ya lo conocen porque hemos compartido algunos otros foros sobre temáticas que tienen que ver con lo que ahora vamos a conocer. Lo primero que tengo que decirles es que la necesidad fiscal para el año 2020, para el año actual, es al menos, y subrayo el al menos, 13.000 millones de dólares. La fuente de esta información es del propio Ministerio de Finanzas, y es la información que el Ministerio de Finanzas repartió a los tenedores de bono en Nueva York, en un documento elaborado por la firma Lazard, la firma francesa, que es quien les asesora en el tema de la deuda, concretamente de la reprogramación o reestructuración de la deuda. Entonces, el primer punto que hay que tomar en cuenta es que son 13.000 millones de dólares, al menos lo que se requiere. Obviamente ese es el financiamiento requerido. En segundo lugar, yo les quiero presentar unos cálculos que he hecho sobre cuáles son los impactos de la ley esta llamada humanitaria, los impactos económicos en las empresas y en las familias. Si ustedes me preguntarían a mí si el Estado necesita esos recursos, mi respuesta es que por supuesto que los necesita. Si me preguntarían si este es el camino adecuado, diría que no es el camino adecuado, que hay otras alternativas. Y quiero sustentarlo de la siguiente manera.
Recuerden ustedes que en diciembre pasado se aprobó por la Asamblea Nacional la ley conocida como Ley de Simplicidad y Progresividad. Esa ley cargó a las empresas con nuevos impuestos que tienen que pagarse justamente en estos días la primera cuota. Afectó a 1.236 empresas. Me he basado también en los cálculos que al respecto ha hecho la firma Andersen Tax and Legal, que es una firma de primer nivel. No concuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía totalmente. Entonces, 1.236 empresas fueron afectadas por esa ley, extrayéndoles 554 millones de dólares. Es decir, la programación o el efecto, el impacto de esa ley sobre las empresas medianas y grandes era 554, o es 554 millones de dólares. Ahora viene esta ley que la estamos identificando como comunitaria y también afecta a las 1.236 empresas medianas y grandes. Y en la forma en que está construido el proyecto, es decir, antes de cualquier modificación, el impacto sobre esas mismas empresas es de 388 millones de dólares. Quiere decir que en un plazo de 9 meses, contado desde este momento en que estamos conversando, el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas sería de 941.8 millones de dólares. En números redondos, 942 millones de dólares. Eso es lo que se extraería de las empresas. Pero no solo las empresas son las impactadas, son impactadas las familias, los ciudadanos. Y el impacto estimado por la ley humanitaria exclusivamente sobre las familias para un periodo de 9 meses es de 800 millones de dólares. Esto quiere decir que entre las dos leyes, el impacto en empresas y el impacto en familias, tenemos un impacto total de 1.742 millones de dólares. Extraer 1.742 millones de dólares, primero, de una enorme cantidad de empresas cuyo problema enorme, gravísimo, es de iliquidez. En estos momentos me parece un camino equivocado, me parece un error. Pero igual las familias ecuatorianas. Miren, hace 72 horas se publicó un estudio que lo he revisado pormenorizadamente, elaborado por la firma Zurich Now, que ustedes deben haberla visto en las redes sociales. Y se llega a la conclusión que el 81% de los ecuatorianos no tienen ahorros para defenderse de la crisis sanitaria, carecen de ahorros. La pregunta aquí surge sola, ¿no? ¿Cómo a unas empresas que están al borde de la quiebra, la mayoría? Porque son muy pocas empresas las que tienen la fortaleza de sostenerse a sí mismo y muy pocas son las que están vendiendo. Sobre todo hay algunas en el área de comida, de alimentos, en fin, y de medicinas que se podrían sostener, aunque con dificultad. Pero y el resto, el 65% de las empresas en el Ecuador son micro y pymex, es decir, micro y medianas empresas. Ponerles un impuesto en este momento es realmente ahogarles. Lo que ellos requieren, lo que las empresas requieren y las familias requieren, este enorme ejército de gente sin ingresos. Estamos hablando de casi 6 millones de personas. Es liquidez, dinero en la economía. Y no extraer dinero, porque realmente el Ecuador es el único país que está proponiendo extraer dinero. Bueno, yo he querido darles esta idea del impacto macroeconómico. No estoy hablando de los aspectos legales de la ley, ustedes lo conocen mejor que nadie. Yo no soy la persona adecuada para hablar de esto, tengo un criterio, pero me circunscribo al tema macroeconómico. Pero también quiero hacerles notar algo, estimados asambleístas. Yo tengo el convencimiento de que estos dos proyectos de ley son presentados a instancias del Fondo Monetario Internacional. Y me parece a mí un grave error del gobierno
que no haga conocer a la ciudadanía este hecho. Porque tampoco el Ecuador puede asumir una responsabilidad como la que le está exigiendo el Fondo Monetario. Yo he visto las propuestas que ha hecho el señor Augusto de la Torre, no las comparto para nada. Parece que eso es olvidarse realmente de la realidad social de los ecuatorianos. Pero el Ecuador sí tiene otras opciones y sobre todo puede salir al mundo y reclamar, como corresponde decir, cómo es posible que a un país que no tiene dinero ni para enterrar a sus muertos haya una institución que le esté exigiendo estas medidas para desembolsarle recursos. Eso lo sabe el gobierno y yo les transmito a ustedes. Creo que el gobierno comete un error sin hacer expresa su preocupación ante el presidente de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos en definitiva son los que gobiernan el Fondo Monetario y el gobierno de los Estados Unidos es quien nos ha venido ayudando. Exigirle a un pobre país en la circunstancia en que nos encontramos, con el precio del petróleo destruido, con una economía que venía desvencijada, como ya sabemos, y que el impacto es todavía mucho más grave en la economía por el estado en que se encontraba la economía. El presentar a las familias y a las empresas en este rato una posibilidad de traerles dinero de donde no tienen, realmente no tienen. Yo no niego la necesidad de este dinero. Y como dije hace un momento, lo que necesitamos es muchísimo más, de manera de que no se admiren de que de aprobarse esta ley, en poco tiempo más tendremos algún otro proyecto porque con esto no alcanza. No quisiera prolongarme en esta parte, quería darles simplemente la visión de las cifras y cuando ustedes lo consideren podré hablar de algunas de las propuestas que yo tengo. Yo envié un documento a la comisión, tal vez lo han repartido, donde constan las propuestas, pero si a ustedes les interesan, yo podré hacer un análisis de eso en el momento en que lo considere. Por el momento eso es lo que tengo que decir. Marco, muchísimas gracias. Gracias por las consultas. No sé si tenemos a los asambleístas que tienen algunas inquietudes, podemos hacerles a los dos economistas las preguntas que correspondan. Con mucho gusto. Sí, Doris, por favor, tiene la palabra. La asambleísta Doris Solís. Gracias, presidente. Un saludo a los dos expositores. Yo tenía un par de preguntas para el economista Marco Flores, que tuvimos también ya el gusto de escucharle en las semanas pasadas. Lo que usted señala es lo que recomienda la CEPAL, es lo que recomiendan los diferentes organismos y es lo que están haciendo todos los países, inyectar liquidez a la economía y no sacar plata de donde no hay, de los ciudadanos, de las empresas, etcétera, que lamentablemente es la lógica de la ley que nos ha enviado el Ejecutivo. En ese sentido, ¿cuáles serían las fuentes? Hay planteamientos que han señalado la necesidad de la intervención del Banco Central en este momento para inyectar liquidez a la economía. ¿Cuál es su opinión al respecto? La segunda pregunta es, ¿cómo hacer para repatriar capitales que han salido? Según el Banco Central, alrededor de 27 mil millones de dólares salieron en el año pasado y no necesariamente en el movimiento de importación, exportación, sino que lamentablemente se sacan a paraísos fiscales, se sacan a alcanzar rentabilidad privada afuera, sin un sentido patriótico. ¿Cómo el Estado puede recuperar en este momento ese dinero para inyectar liquidez? ¿Y qué opinión le merece a usted el hecho de poner la carga, como ya ha señalado, también en la clase media, que es la que va a ser contribuyente de este impuesto a través de los salarios? Finalmente, en la vez anterior usted había señalado el riesgo que todo esto, además de la caída dramática de los precios del petróleo, significaría para la dolarización. ¿Cómo ve con la caída del precio del petróleo también este riesgo? Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Gracias, Marco. Para ser un poquito eficientes, hacemos una rondita de preguntas de los asambleístas y luego le damos la palabra, porque a veces pueden haber... Quisiera saber quién es el otro similares, en fin. ahí porque no lo veo.
Sí, asambleísta, él es economista economista Marcos Aguirre, sí, un joven economista que hizo planteamientos más bien sobre el tema laboral, más bien por el tema laboral, sobre el aspecto laboral, Marco. Elizabeth Cabezas, por favor, la asambleísta Elizabeth Cabezas. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan ahí. Muy bien, Elizabeth. Gracias, presidente, compañeros asambleístas, buenas tardes. Un saludo cordial a los dos economistas que nos acompañan, a Marco Flores y Marco Aguirre. Y quería dos cosas puntuales. Al economista Aguirre decirle que realmente me congratulo de que él, siendo joven, tenga estas iniciativas legislativas que se identifican con una nueva generación que tiene otras prioridades, que tiene otra visión del tema laboral y que tiene otras expectativas de lo que tiene que ser el tema laboral. Y me parece que eso es muy positivo en este momento en que realmente las cosas han evolucionado, en donde existen giros importantes en la visión del mundo en general y donde los jóvenes van a tener que llevar la batuta de todo lo que se viene. Entonces me parece que esa iniciativa y esa apertura que él ha tenido para plantear esas reformas son importantes y estoy seguro que obviamente nosotros sabremos valorarlas y también incluirlas en estas propuestas y en estos cambios de ley. Esto simplemente como una reflexión y más bien agradecerle y felicitarle por su intervención. Al economista Flores sí quisiera hacerle dos consultas puntuales. Efectivamente, las notas que hemos conocido dan cuenta de que la mayoría de ecuatorianos no tenía un ahorro previsivo este momento para, en este caso de la pandemia, poderlo utilizar y que este rato el país requiere una inyección de dinero. Tal vez sacarle a la misma ciudadanía es un poco contrasentido, pero es el único mecanismo que este rato existe que sea a corto plazo. Si no fuese esa la medida, que aparentemente no es la que usted más coincide como una buena opción, ¿cuáles otras o cuál otra debería ser la alternativa para este momento inyectarle a la economía recursos? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el real riesgo que tiene este momento la dolarización ante un escenario tan complejo como es la reducción de dólares por la falta de exportaciones petroleras, la para de la economía no solamente en el país, sino a nivel mundial, y por todos estos otros factores que han coincidido en un momento determinado, además con la crisis económica que ya el país venía arrastrando y que ahora se ha visto agudizado por esa crisis sanitaria? Gracias, presidente. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, tiene la palabra el asambleísta César Ron, por favor. Gracias, presidente. Un saludo a Marco, a los dos Marcos que nos visitan esta tarde. Felicitar a Marco Aguirre, que defiende la reforma laboral especialmente. Es Marco Miranda. Marco Miranda. Disculpe que les interrumpa, es Marco Miranda. Yo estaba equivocado. Miranda. Disculpa, César, que te interrumpa. Está muy bien. A Marcos Miranda, quien defiende la reforma en lo que tiene que ver el contrato emergente como una alternativa distinta de trabajo, porque estamos pensando que el Ecuador va a salir de la crisis mañana o pasado, que esto termine en 3 o 4 meses. No estamos pensando que esto se va para largo. Y de ahí, pues, que las cifras y el análisis que nos tiene acostumbrado a hacer Marco Flores nos tiene que ubicar a todos los ecuatorianos. Esta es una situación grave. Aquí hay que hacer reformas estructurales de fondo. Porque esta reforma que plantea el gobierno, temporal, porque 9 meses es muy temporal, para extraer recursos de la economía, y que al final de los 9 meses, yo diría que en el tercer mes ya no tiene los recursos, porque solo para pagar sueldos y salarios se necesita alrededor de 900 millones de dólares mensuales. Entonces yo he planteado, y hoy lo digo abiertamente, de que está Marco, que por lo menos se tiene que reducir el tamaño del Estado en 20%. ¿Y a qué me refiero yo? No solo el tamaño del Estado el 20%, sino también la economía en 20%. Los sueldos y salarios en el Estado son muy grandes. Si no se va a despedir, entonces se tiene que achicar el tamaño del Estado a través de una reducción generalizada de sueldos y salarios a todo el Estado. Desde $1,000 para arriba, todo el mundo se reduce los nuevos sueldos y salarios en el Ecuador. Ahora son 20% menos. Esta mañana el ministro de Trabajo dijo estar de acuerdo con nuestra posición, pero que lamentablemente
la legalidad rebasa a la realidad. No es lo que dijo el ministro de Economía, que la realidad rebasa a la legalidad, llenas de derechos que no se pueden tocar y que no se han hecho reformas. Resulta pues que no se puede hacer nada de esto. Con lo cual pues es triste decirlo, el país no tendría futuro, el país no tendría salida. Y nosotros como asamblea y como comisión tenemos que presentarle una alternativa de salida a la crisis al Ecuador. Marco Flores habla de la necesidad de 13.000 millones de dólares. Ayer el ministro de Producción habló de 9.000 millones. Bueno, por ahí cerca vamos. ¿Y entonces de dónde vamos a sacar los 9.000 millones? El ministro de Economía y Finanzas habló de que van a llegar créditos internacionales de los multilaterales de más o menos 4.000 millones en el mes de mayo, porque ya para abril parece que no llega nada. 4.000. Vamos sumando. No pagamos la deuda externa o reperfilamos la deuda externa. Marco, tú eres un estudioso de la economía y tienes que tener estas cifras frescas. ¿Cuánto podría el Ecuador ahorrarse del pago? Tiene que pagar 3.300 millones de intereses de deuda externa este año y tiene 4.300 millones de pago del servicio de la deuda. ¿Cuánto nos podríamos ahorrar? 2.000. Pongamos unos números para ir armando la situación, porque tenemos que armar este mono para saber dónde estamos. ¿Qué otra cosa? La obra pública, no puede haber obra pública en una situación de esta naturaleza. Entonces, en el presupuesto del Estado, la obra pública tiene que reducirse en otros 1.000 millones de dólares. Y finalmente, con esta reducción salarial que podemos recaudar, entendería yo que alrededor de 2.500 millones de dólares, más la liberación del precio de los combustibles, que es una oportunidad de poner orden en casa y dejar solo los subsidios a los que hablamos la vez pasada, a gas, agricultura, transporte público y pesca artesanal, nada más. Entonces, esto servirá para cuando el petróleo también se nivele, poder ajustar la economía. Pero ¿cómo se ajusta hoy para abajo los precios de los combustibles cuando los ciudadanos vamos a tener que subsidiarle al Estado el precio que está la gasolina, porque si no, pues la gasolina no valdría nada el día de hoy? Este es el panorama. Este es el panorama en el Ecuador. Y entonces las reformas de fondo que tenemos que hacer son estas. Y cuando hablo yo de achicar 20% la economía, entonces me tengo que referir también a cortar 20% los intereses, a cortar 20% los alquileres, a cortar 20% las pensiones escolares, a cortar 20% el costo de la vida, la leche, el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto, Marco, este 20% que estoy hablando hoy, porque el escenario de hoy no es el mismo el que va a ser cuando empecemos a discutir en la Asamblea, de pronto me estoy quedando corto y no es 20, sino 30%. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimado César. Si tiene la palabra el asambleísta Fernando Callejas. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos amigos presentes en esta videoconferencia. ¿Sí me escuchan, por favor? Sí. Bueno, muchas gracias. A ver, más que una pregunta, unas breves reflexiones. Trataré de ser lo más breve y concreto posible. Algo en lo que todos estamos de acuerdo, la situación del país es calamitosa, grave, gravísima. Todos estamos de acuerdo. Otro asunto en el que todos estamos de acuerdo, que hay que inyectar liquidez a la economía del país. Pero claro, pues ahí viene ya el primer problema. No hay liquidez en el Ecuador. Nos dejaron sin un centavo y aquí no quiero ofender a nadie, simplemente hay que hablar con la realidad. Nos dejaron sin un centavo. Inclusive la Reserva Monetaria Internacional, dinero sagrado que no pertenecía al gobierno, se llevaron figuradamente, pues no, porque ocuparon algunas cosas, pero sacaron 6.000 millones de dólares. Y quien creyera hace pocos días, la Asamblea Nacional, felizmente con el voto de algunos,
autorizaban algo vital increíble. En todo caso, no hay recursos para inyectar a la economía. Y aquí se dice que tenemos que acudir a los organismos internacionales. Así es, tenemos que acudir a los organismos internacionales porque aquí no tenemos un centavo. Pero yo he dicho que para acudir a los organismos internacionales hemos de decir, pues miren, señores de los organismos internacionales, en el Ecuador estamos conscientes de nuestra crisis y estamos haciendo algún esfuerzo. No podemos ir a decir a los organismos internacionales, señores, síganme dando plata y nosotros no hacemos nada porque nada ha pasado en el país. No, pues así creo que no es la solución. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que el primer esfuerzo tiene que ser casa adentro, de los ecuatorianos, de los que podemos, porque ahora resulta y parecería que todos los ecuatorianos estamos en una pobreza brutal, que ningún ecuatoriano tiene ningún recurso, que ninguna empresa tiene ningún recurso. No es así, pues los que podamos tenemos que aportar. Y aquí, por ejemplo, hay que decirlo, la burocracia del Ecuador tiene sueldos absolutamente desmedidos, muy superiores criterios de los dos distinguidos invitados, pero pienso desde mi modesto comprender que tenemos que nosotros también hacer un esfuerzo interno, aquellos que sí podemos, que sí creo que hay personas que podemos y empresas que podemos aportar para después ir y decir, hemos hecho nuestro trabajo, organismos internacionales auxílienme. Y finalmente, plenamente de acuerdo con César Ron y otros criterios de los asambleístas, esto no es de 3 meses, de 9 meses. Estas son reformas estructurales a futuro, porque el país simplemente ya no tiene, en estas condiciones que actualmente funcionamos, no tiene ningún futuro. Muchas gracias, distinguidos amigos. Gracias, Fernando. Tiene la palabra el asambleísta Mariano Zambrano, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos. A los economistas, muchas gracias por las observaciones y el análisis que nos han presentado. Al economista Marco Flores tengo algunas consultas en función de lo que se ha conversado o que se ha dicho por parte de algunos compañeros asambleístas y de su exposición. Usted mencionaba que de acuerdo a los estudios el 81% de las familias ecuatorianas no tendrían ahorros para poder salir de esta, digamos, de esta crisis, de la pandemia. Pero, ¿qué es lo que sucede con las empresas? Le pregunto esto, y yo sé que tal vez he insistido mucho en el tema de las empresas, pero si mañana las empresas no tienen para pagar los sueldos, son muchos más las familias que se quedan sin poder llevar el alimento al hogar. Entonces, me preocupa eso porque yo veo que hay industrias que lamentablemente ya hoy por hoy ya no tienen liquidez. Y lamentablemente, por mucho que hayan tenido utilidades el año pasado, ya a esta altura del año tienen más pérdida de las utilidades que tuvieron el año anterior. Y muchas de ellas va a ser tan largo el periodo que tome para poder recuperarse, porque la ciudadanía va a necesitar entrar en un nivel de confianza para poder tal vez decidir irse de vacaciones y poder quedarse en un hotel en otra ciudad, o temas como ese. Entonces, mi consulta es, economista, de acuerdo, estamos conscientes de que este proyecto de ley no contiene absolutamente nada que tenga que ver con incentivos, ni nada pensando a largo plazo. Todo es recaudación para los próximos 3 o 4 meses. Pero después de eso, la vida continúa y lamentablemente la economía va a seguir mal. Entonces, quería consultarle cuáles son, digamos, o qué opciones tenemos pensando no en los próximos 4 meses salir de la crisis de la pandemia, sino después de eso, porque después de eso va a venir una crisis
que va a ser tan mala como la de salud de ahora, que va a ser el desempleo, la falta de liquidez de las empresas, el quiebre de muchas compañías. Entonces, esa parte yo creo que se va a volver aún más crítica o va a ser una cadena que viene de ahora y va a terminar mucho peor. Entonces, mi consulta es en ese sentido, ¿cuál es su visión? ¿Cuáles serían las opciones que tenemos? Y sobre todo, viéndolo, si es que se podría ramificar por industrias, ¿cómo usted ve que puede ir la reactivación? Porque, por ejemplo, en este tema se está generalizando en todo, pero no todas las industrias actúan de manera similar. Entonces, ¿cómo creería usted tal vez que debería haber una distinción de acuerdo a las realidades que se vive en todos los sectores? Gracias, presidente. Y gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta Homero Castañer, por favor. Gracias, presidente. Un saludo a Marcos Flores y a Marcos Miranda. Voy a ser muy puntual, agradecerles a ambos por sus exposiciones y por estar en esta comisión. Me queda una duda, la pregunta va a Marcos Miranda, sobre el alcance de estos acuerdos. Es decir, se entiende cuál es el objetivo, se entiende cuál es el espíritu, se entiende cuál es la intención de llegar a un acuerdo entre las partes, de poder salvar una empresa, salvar un empleo. Pero no existe un modelo, no existe un formato, no existe, supongamos, si un trabajador de una empresa acuerda en ciertos términos de horas, de asistencia, de salario, otro acuerda recibir, no sé, transporte, recibir, trabajar más horas. Es decir, ¿hasta qué punto, y eso quiero que me aclare, cómo puede eso volverse ejecutivo? ¿Cómo se puede dar ejecutibilidad al tema de que sea eficiente estos acuerdos y no tengamos mañana un Frankenstein de acuerdos de un tipo, de otro tipo, unos que parezcan legales, otros que no parezcan, unos que se vayan más allá de lo que tienen que ir? Nada más frente a estos artículos 18 y 22 que mencionó Marcos. Muchas gracias, presidente. Gracias, Homero. El asambleísta Fernando Burbano, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes con Marcos y el economista Marco Flores. Quisiera primero señalar que esta crisis saca a la luz, sin duda, la necesidad de que la sociedad se organice y tenga un Estado fuerte, un Estado consolidado, un Estado que marque las reglas del juego. La ausencia del Estado, evidentemente en un tiempo de crisis, es perjudicial para la sociedad. Por lo tanto, algo que tenemos que precautelar justamente es su vigencia y su fortalecimiento como un ente regulador y el ente que pone orden en la sociedad. El segundo tema es la preocupación por este ataque sistemático, incluso desde nuestros propios sectores, desde nuestra propia asamblea, a la institucionalidad y al sector público. Creo que esto sí debemos medirlo. Creo que no podemos, siendo nosotros el foro de la democracia, por ejemplo, hacerle olas y hacerle loas a todo este ataque a la institucionalidad. Es necesario que el sistema democrático en tiempo de crisis se mantenga fortalecido y cada cual asuma su rol y su competencia. Y este ataque, especialmente a los servidores públicos, resulta de alguna manera en una suerte de satanización al funcionario y no a las instituciones ineficientes e ineficaces, porque yo puedo concordar con todos ustedes respecto de instituciones como TAME, como muchas otras empresas públicas que realmente resultan nefastas para la economía, que en vez de aportar, le quitan a la economía ecuatoriana. Pero de ahí al ataque sistemático, a la satanización del rol que tiene que tener el funcionario público,
me parece que hay una distancia grande. Por lo tanto, sí, señor presidente, deberíamos sincerar las cifras para saber efectivamente cuál es la afectación y cuáles son las diferencias a nivel de ingresos que tienen tanto en el sector público como en el sector privado. De hecho, deben existir diferencias, pero si hay algo que ha permitido que en el sector privado se logre tener una mejora salarial, es la diferencia que existe con el sector público. Precisamente eso ha sido una forma de presionar para que en el sector privado se paguen mejores salarios, la diferencia que ha existido con el sector público. Lo otro, presidente, me gustaría que sí escucharle al economista Flores las propuestas. Sé que ha enviado, démosle un espacio para escucharlas. Creo que es fundamental tener esa visión. Y yo diría, al final del día, señor presidente, sería bueno saber, aceptar también que desde el sector privado tampoco es que se han hecho bien las cosas. Una cosa es satanizar a lo público y la otra sacralizar lo privado, ni tanto ni cuanto. Creo que tenemos que tener un punto de justicia y de equilibrio. El sector privado también se ha beneficiado a lo largo del tiempo del Estado. Para unas cosas el Estado siempre ha salido en su auxilio, siempre los fondos públicos también han estado dirigidos en créditos, no solo en crisis, sino en cualquier momento de carácter excepcional. Y no a todo el sector privado, y eso hay que dejar claro, porque hay empresas que han contribuido al desarrollo nacional, y hay empresas que han sido cooperantes al desarrollo económico, pero sí también ha habido un sector que ha lucrado y se ha beneficiado del Estado. Entonces nosotros tenemos que tener un acto de ser muy equitativos y muy justos en el momento de la legislación. Gracias, presidente. Gracias, Fernando. Pasamos ahora sí a escucharles nuevamente a los señores economistas. El economista Marcos Miranda, si nos puede dar sus cuestiones. Tenemos un poquito de limitaciones en el tiempo, pero yo estoy seguro pues que lo vamos a poder explicar con precisión las inquietudes que han presentado los asambleístas. Marcos, por favor, adelante. Sí, seguro. Disculpen que no pongo el video, sino que estoy con problemas de señal. Primero que nada, pues agradecerles por los gentiles comentarios en favor de la intervención. Y para contestar al asambleísta Homero Castanier, su pregunta, tengo que partir de una premisa que es que los límites actuales de la legislación laboral van en contra de la libertad, van en contra de la crisis y van en contra del desarrollo. Probablemente se puede establecer reglas en estos acuerdos, entendiéndose sobre qué puntos se pueden llegar a acuerdos, partiendo de que podríamos decir los acuerdos pueden modificar las horas de trabajo, podrán modificar la remuneración, podrán modificar los días de labores, pueden modificar el tiempo de la suspensión de una remuneración o el tiempo de la suspensión del trabajo, porque habrán negocios que se podrán reactivar de manera inmediata cuando el presidente pues levante el estado de excepción y la prohibición de movilidad, pero habrán otros que por la naturaleza misma, pensemos en el sector del turismo, que a nivel mundial va a ser uno de los sectores más golpeados, probablemente no se levante este año. Entonces la suspensión de labores en esos ámbitos definitivamente pues tendrá que ser mayor. ¿Qué otro punto se podrá acordar? El lugar de trabajo, también la modificación del lugar de trabajo. Y yo creo que probablemente definiendo los puntos sobre los cuales se puede acordar y partiendo, como lo dije, de la premisa inicial, que muchas veces las limitaciones en la legislación laboral van en contra de la misma libertad de las personas. Y en ese sentido, asambleísta Castanier, nosotros creemos que en tiempo de crisis, si a una persona se le propone y está dispuesto de trabajar 3 horas al día por 6 días de la semana y tiene esa voluntad de hacerlo por la naturaleza del negocio, del trabajo que le ofrecen, debe tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, con eso, con esa oportunidad que le tenemos que dar a las empresas y a los trabajadores de acordar sus condiciones, es la única forma en que este país salga adelante después de que pasemos la crisis. Ojalá sea pronto, pero definitivamente necesitamos esta flexibilidad para
poder trabajar y que cada negocio pueda determinar y cada persona pueda determinar lo que necesita, porque la situación va a estar bastante difícil. Con eso, asambleísta, lo incluiré en la propuesta, un modelo, un formato me parece bastante válido, y cualquier otra consulta estaré a las órdenes de todos. Gracias, Marcos. Sí, a continuación pasamos con el economista Marco Flores. Por favor, Marco. Gracias, Esteban. Bueno, han puesto ustedes bastante material sobre la mesa. Me parece que estamos ya trazando la cancha, y en ese sentido quisiera, antes de tratar de contestar las preguntas, señalar lo siguiente. Una sugerencia para la comisión es que averigüe al ministro de Finanzas lo siguiente. Este es un tema muy importante. Miren, yo en las últimas horas, para poder reunir material para esta comparecencia con ustedes, ingresé a la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Porque la Bolsa de Valores de Luxemburgo es donde se registran todas las transacciones de deuda. Y aquí tenemos un problema. Hay dos documentos oficiales del gobierno ecuatoriano. El uno cae en el plano de no haberle dicho la verdad al país. Se pagaron también los intereses de los bonos 2020. Se pagó el capital y se pagaron los intereses. Está registrada la operación. Pero no nos vamos a detener a llorar sobre mojado, digamos. Lo que a mí me preocupa es el segundo documento. Ahí hay como una media docena de documentos y ustedes fácilmente pueden ingresar ahí. Yo igual les puedo enviar. El segundo documento es el que a mí me preocupa. Hay un compromiso oficial del ministro de Finanzas en representación de la República, porque ahí solamente se acude, en el caso de bonos soberanos, en representación de la República, donde dice que a partir del mes de agosto va a pagar los intereses sin periodo de gracia. Sin periodo de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que se está comprometiendo a pagar los intereses que se han diferido de aquí hasta agosto, se ha comprometido a pagar en agosto. Eso es lo que dice el documento. La realidad será que no va a poder pagar. Lo grave sería que se trate de utilizar deuda o se trate de utilizar estos esfuerzos fiscales y tributarios para pagar los intereses. Y según él mismo ha declarado, estamos hablando de 811 millones de dólares. Entonces, mi sugerencia para ustedes, porque la comisión debe tomar sus resguardos en mi concepto, mi sugerencia es que pidan una información oficial respecto a lo que dice el documento. Paso a las preguntas y quisiera comenzar solidarizándome plenamente con lo que ha dicho el asambleísta Urbano. Yo encuentro un verdadero despropósito y una verdadera injusticia el entrar a darle con machete a todo el mundo en el sector público. En el sector público, como en el sector privado, hay buenos funcionarios y hay otros que no lo son. Y me parece que hay que respetar la dignidad de los servidores públicos. Ustedes son servidores públicos. A mí me parece una ridiculez esto de rebajar los sueldos de ustedes, por ejemplo, a la mitad, o de otros funcionarios. ¿Qué tipo de funcionarios vamos a conseguir en el futuro, no? Pero en fin, así son las cosas en el Ecuador. Miren ustedes, esto de que se pongan de acuerdo las partes entraña en sí misma y plantea en sí mismo una enorme desigualdad, lo que los economistas llamamos una enorme asimetría. El Estado no puede estar, en mi concepto, viendo los toros desde lejos. Cierto es que el que se pongan de acuerdo las partes es positivo y es bueno, pero en términos justos, con equidad. Y eso no se ocurre si no hay una participación del Estado para proteger al más débil. De manera que si yo tuviera que dar mi criterio, diría, muy bien, que haya los acuerdos, pero el Estado debe proteger al más débil, lo cual no significa exacerbar los derechos ni volver las cosas impracticables. Por otro lado, fíjese en el mismo proyecto una cosa que es impresentable. Por ejemplo, se establece una contribución del 10% a los servidores públicos y a los que tienen el mismo salario en el sector privado la contribución es de la mitad. Es decir, al mismo salario se contribuye el uno, paga la mitad de lo que paga el otro y menos. Estoy hablando de los mismos salarios.
Esto me parece una cosa impresentable. Uno de los principios básicos que tenemos los economistas, o que tiene la economía más bien dicho, es que las medidas económicas tienen que diseñarse e implementarse en la dirección correcta, en la oportunidad correcta, que es lo que nosotros llamamos el timing, y en la profundidad correcta. Este proyecto de ley yo creo que está diseñado en la dirección correcta. Está diseñado en la profundidad que se puede adoptar dadas las circunstancias, pero no en la oportunidad correcta. Porque no podemos decir que es la oportunidad correcta introducir medidas impositivas cuando las empresas no pueden sostenerse en sus propios pies. Cierto que hay algunas que lo pueden hacer. Comenzando, por ejemplo, con señalar algo, ¿no? Aquí se pide establecer el cálculo sobre las utilidades del año 2018, no de este año que es el desastroso. Es decir, ¿cómo volvemos retroactivo eso y tomamos en cuenta un año que podría ser considerado de año normal, o el año 2019 que fue excelente, por ejemplo, para la banca y otros sectores? Si este año es un año desastroso, tenemos que hacer los cálculos en forma retroactiva, lo cual distorsiona la realidad. Creo que uno de los errores fundamentales en general de las reformas tributarias que se han propuesto, no solo en este gobierno, sino a lo largo de los gobiernos, es que no presentan medidas compensatorias. Este mismo proyecto tenía y podía y debía haber presentado medidas compensatorias para proteger justamente a las personas y a las empresas que menos tienen. Ya me referiré luego a las medidas en que yo estoy pensando, pero quiero avanzar contestando las preguntas de ustedes. Permítanme sugerir algo o pensar algo en voz alta, a efectos de que ustedes lo analicen cuando crean que deben analizar. Miren, ¿qué es lo que están haciendo los gobiernos del mundo con el pago de servicios como la luz, el agua, los teléfonos, deudas que se han contraído con determinadas empresas? Tampoco podemos exagerar porque le quebramos a la empresa también si no le pagamos algo. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Están diciendo, a ver, señores, ustedes no van a cobrar, dependiendo de la empresa, 30 días, o del servicio, más bien dicho, 30 días, 60 días, 90 días. ¿Qué es lo que acaba de hacer el presidente de El Salvador? Por decreto y por el estado de emergencia le permitía hacer, como aquí en el Ecuador, se suspendió el cobro de varios servicios y de varias deudas, además, en El Salvador. ¿Pero qué hicieron en El Salvador? Ese monto que no se pagó lo diluyeron en 9, 10, hasta 12 meses. Es decir, se distribuyó lo no cobrado para 12 meses una vez que pase la emergencia. Digo, me permito pensar en voz alta y simplemente dejarles para la iniciativa de ustedes. Bueno, lo mismo se puede hacer con los sueldos. Porque si nosotros cortamos en 20% los sueldos, por ejemplo, en el sector público, por principio yo no puedo aceptar que igualar los sueldos tiene que ser hacia abajo. Sí, por principio económico no puedo aceptar eso. La igualdad funciona hacia arriba, no hacia abajo. Es decir, no nos igualdamos siendo más pobres, nos igualdamos teniendo mejores posibilidades para vivir, pero estamos en medio de una tragedia. Yo comprendo perfectamente eso. Entonces, esto le hace a la situación muy especial. Si se rebajan, por decir algo, en este momento yo no sé si debe ser 20% o debe ser 15% o debe ser 18%, habría que afinar el lápiz. Pero para el ejemplo, si es que fuera 20%, se puede reducir en 20%, pero diluir ese corte en los siguientes, después de pasar la emergencia, probablemente en los siguientes 18 meses ir pagando un poquito de lo que se recortó y devolver ese dinero a los empleados públicos hasta que se recupere la economía, porque solo con crecimiento, y perdónenme que lo diga así, pero es un principio básico de mi formación al que yo no puedo renunciar, solo con crecimiento se puede reducir el tamaño del Estado. Donde se ha reducido el Estado sin crecimiento, lo que se ha hecho es generar desempleo y delincuencia. Y sobran los ejemplos, pero además aquí en el Ecuador tenemos un problema adicional. La fuerza laboral en el Ecuador es 8.300.000 personas aproximadamente. Cuando el empleo llega aproximadamente al 45%, algo les mencioné en la conversación anterior, aproximadamente llega al 45%. Han habido buenas épocas en que se ha llegado al 50% de la población económicamente activa.
literalmente ya ni el sector público ni el sector privado están en capacidad de generar empleo. Eso quiere decir que la economía se satura y se declara incapaz para generar más empleo. ¿Por qué? Porque no tiene un crecimiento económico robusto y sostenible. Si se trata de que el Estado vuelva a los cauces normales, una condición sine qua non es el crecimiento económico. Porque si no, el daño podría ser, o el remedio podría ser peor que la enfermedad. Yo he venido escuchando y hace un momento algunos, me parece que fue una de las asambleístas que planteó esto, el uso de la Reserva Internacional del Ecuador para conceder crédito al Estado ecuatoriano, para proveer recursos en definitiva. Miren, el problema de usar la reserva es el nivel de la reserva. Si nosotros tuviéramos la reserva que tiene el Perú tiene 63 mil millones de dólares. Tiene más que Chile, ¿no? Tiene más que Chile. 63 mil millones de dólares. Bueno, le sobra la plata. Ellos acaban de colocar 3 mil millones de dólares hace 4 días al 2%, al 2,5% de interés. Les sobra la plata a los peruanos. Entonces sería un absurdo pensar que con semejante cantidad de dinero no se utilice una parte de esa reserva para fortalecer el desarrollo productivo, para fortalecer la producción. Pero ese no es el caso del Ecuador. El caso del Ecuador es que no tenemos reserva para hacer eso. Tenemos una reserva exigua. ¿Qué es lo que vamos a sacar para darle a quién? ¿De dónde vamos a sacar? No están en las cuentas de la Reserva Internacional. Lo que los bancos tienen es un fondo de liquidez, ¿no? Que lo manejan ellos y una parte en el exterior, pero de su propia plata, no es plata del Estado. Entonces, no tenemos en la Reserva Internacional dinero para sacar de ahí. Si la reserva del Ecuador sería 20 mil millones, yo mismo estaría diciendo en este rato, es un absurdo que se prohíbe el financiamiento del Banco Central a actividades productivas en una proporción. Se acepta por consenso que una reserva internacional más o menos adecuada debe ser equivalente al menos a 3 meses de importaciones. Y no tenemos ni mes y medio. De manera que esa posibilidad no hay. No obstante, hay otra cosa que sí se puede hacer con la reserva que me referiré más adelante porque es una de mis propuestas. Ustedes han planteado la preocupación por la dolarización y la asambleísta también explicó, creo que Elizabeth explicó su preocupación por el tema de la dolarización. Bueno, nada en la vida es eterno, pero uno puede tener un criterio de seguridad más o menos razonable en función de los indicadores. Como conversamos la vez anterior, la ventaja es que aunque han caído las exportaciones y muy previsiblemente caen las remesas de los migrantes, que son 2.500 millones de dólares entran al Ecuador por los migrantes, y probablemente eso se va a reducir sustancialmente, todavía no hay cifras. ¿Por qué? Porque como conversamos antes, esos migrantes están en los países de mayor gravedad en términos del coronavirus, que son España, Italia, Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, es previsible que esperemos menos liquidez por el lado de los migrantes. Caen las exportaciones, pero en medio de la desgracia también hay una contracción de las importaciones que se produce autónomamente. Entonces, yo no estoy de acuerdo en poner aranceles aquí a las importaciones porque vamos a agravar los problemas de producción y porque hay una contracción muy fuerte autónomamente. Es más, hay una contracción muy fuerte del consumo, evidentemente. Y algo que hay que hacer al dotar de liquidez es sostener el consumo, porque si no se sostiene el consumo, tampoco se sostiene la producción porque no hay quien compre. Y de hecho, la principal tarea aquí es sostener a las empresas, sostener el empleo, la nómina, sostener el consumo y sostener la producción. Yo he estado revisando los indicadores que sustentan la dolarización. Son algunos. Déjenme darles algunas cifras. Yo no sé si esta sesión es reservada o está abierta al público. Porque voy a dar... Está abierta. Okay. Voy a dar algunas cifras. Ventajosamente, las que voy a dar no entrañan nada de riesgo. Miren, pero yo he estado revisando las cifras. A ver, ¿qué ha pasado con los depósitos bancarios del último mes? Del mes de febrero al mes de marzo. Han caído 702 millones de dólares.
los depósitos monetarios de los bancos. ¿Eso nos debe asustar? No, no nos debe asustar. Y no nos debe asustar por una razón. Porque la gente está extrayendo plata, la gente extrae sus ahorros para consumir, pues, porque la gente necesita dinero, por eso son las filas de los bancos. Cuando han ocurrido o se han presentado incluso resquemores en ciertos bancos, la gente ha sacado plata más o menos parecida. Sin embargo, si es que comparamos los depósitos de los bancos de hace un año, de marzo de hace un año, con el marzo actual, el marzo actual todavía tiene depósitos mayores que hace un año. Entonces, por ese lado no tenemos ese problema. No ha ocurrido nada que nos pueda llamar a tener una preocupación mayor. Seguramente el retiro de los depósitos en el mes de abril será parecido, o tal vez algo menor, no lo puedo decir. Pero no encuentro que ahí podría darse una preocupación mayor. El medio circulante, hay diferentes definiciones de oferta monetaria, pero una de las principales es los depósitos monetarios, que es la plata en cuenta corriente, más las especies monetarias de circulación, o sea, el efectivo. Está en límites normales, está en límites adecuados. No encuentro ningún indicador, ni en la base monetaria, ni en la oferta monetaria, ni en el multiplicador del dinero, que sigue muy estable, ninguna muestra de que podría estar perforando la dolarización. Es más, el único problema que realmente tenemos es que seguramente se incrementará el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Que en definitiva, ese déficit lo que mide es cuánto se fue al exterior y cuánto vino del exterior, mide la diferencia. Y debe estar negativo, seguramente en unos 2 puntos del PIB. Pero no es tampoco como para pensar que aquí esto se está acabando. No. La dolarización está bien, si yo tendría que decir de alguna manera, está bien, trabajando bien y soportando bien. Solamente me permito recordarles sobre este tema de la dolarización, algo que ya mencionamos en días pasados. Hoy en día la dolarización está en manos del sector privado, no está en manos del gobierno. Y esa es una gran suerte. ¿Por qué? Porque para importar no hay que llevar los sucres al Banco Central para comprar los dólares y sacar dólares de la reserva. Las importaciones se realizan con dólares que están en el sector privado y buena parte de esos dólares están en el exterior. Concluyo esta parte diciendo que no veo ningún asunto que nos pueda llamar peligrosamente la atención sobre el tema de la dolarización. Y esto es bueno decirlo porque la gente habla a veces de más y los economistas decimos que al final del día la economía es del manejo de las expectativas y en verdad lo es. Entonces, yo a veces veo y oigo a personas que no tienen la suficiente prudencia cuando tocan estos temas y dicen, ya la dolarización ya termina el sábado o de aquí en 15 días. No estamos en esa situación. Esto me lleva a otra pregunta al hablar del dinero que ha salido del Ecuador. El Banco Central tiene registrado en las operaciones del sistema financiero 27 mil millones de dólares de activos en el exterior. Estos son activos que tienen empresas o personas en el exterior, no necesariamente ociosos y no necesariamente invertidos todos. También sirve para el comercio exterior. Es decir, no es que se han llevado la plata por malos ecuatorianos. Hay de todo en la Viña del Señor, ¿no? Pero también sirve para el proceso productivo, sobre todo de importación y exportación. ¿Qué hacer para que regrese esa plata? O por lo menos para establecer un incentivo a que regrese esa plata. Lo que ha hecho Uruguay, lo que ha hecho Paraguay, lo que han hecho 40 países. Y lo que han hecho ellos es establecer la tributación territorial. Hace más de un año, el Foro de Economía le sugirió al señor Moreno que implemente la reforma tributaria para que se introduzca en el Ecuador la tributación territorial, que le permitiría a los ecuatorianos, no solo a los ecuatorianos, sino a los que residen en el Ecuador, así no sean ecuatorianos, traer dinero del exterior sin tener que verse abocados a la situación que se ven abocados. Esa en realidad es una muy buena medida que no cuesta nada, porque lo único que hace es cobrar tributos a los ecuatorianos sobre rentas que se originan en el Ecuador, pero no que se originan en el exterior. Entonces uno podría decir, pero entonces no van a pagar impuestos de la plata que están ganando en el exterior. Y tampoco están pagando ahora.
Y la ventaja es que sí pueden traer los dineros, ¿no? A través del sistema financiero privado, porque se requiere la plata, las empresas requieren plata, las personas requieren dinero. Y hoy es un verdadero problema, porque ese registro pasa al SRI y entonces la gente que no declaró no va a traer nunca el dinero. Este es un tema que podemos ampliarlo cuando ustedes quieran, pero como les dije, aquí en la región hay varios países, y no son pocos, y en el mundo más de 40 que tienen tributación territorial con muy buenos resultados. El dinero electrónico. Este tema del dinero electrónico, miren, los bancos también lo hacen. No crean que cuando uno pide un crédito al banco, pide $50,000, el banco en realidad le acredita la plata. También se acredita contablemente, ¿no? Es decir, se hace un crédito contable, no necesariamente están los billetes ahí. ¿Quién verifica eso? Nadie verifica eso. Yo sé, hace algunos días, semanas atrás, un par de semanas, escribí un artículo recomendando a la superintendente de bancos que verificara esto. El problema con el dinero electrónico manejado por el Banco Central es que el principal problema, porque el día de ayer nomás oía yo en otro foro que se insistía sobre el dinero electrónico para pagar sueldos y pagar una serie de pasivos del Estado sin tener la plata. Es decir, haciendo circular en definitiva la transacción contable, pero no el dinero. El problema es que generalmente ese tipo de opciones lo que hace es, eso sí, tiene el peligro de perforar la dolarización. ¿Por qué? Porque la gente entra en incertidumbre y la gente va y saca su plata. Hagámonos una pregunta en voz alta. Los ahorros que podemos tener, ¿los dejaríamos nosotros en el banco si sabemos que se está girando contra nada? Y que hay un momento en que alguien tiene que apagar la luz, ¿no? Es decir, el circuito se cierra en algún punto. Y si no hay el dinero, entonces corremos un riesgo bien alto. ¿Por qué? Porque no tenemos reserva. No tenemos reserva para sustentarnos, ¿no? Entonces no hay el soporte necesario. Entonces es un grave riesgo. Puede ayudar, evidentemente, ¿no?, a solventar un poco el pago de algunas obligaciones contablemente, pero como no tenemos reserva, podemos generar un real y verdadero problema al sistema de dolarización, sobre todo por expectativas negativas que lo perforen y se produzca una corrida de depósitos. La gente que más dinero tiene es la que está más alerta de este tipo de medidas. Y si ustedes ven la composición de los depósitos de ahorro, los depósitos monetarios y los certificados de inversión, verán que la gente que hace esos depósitos, los que más hacen, son los que más conciencia tienen de este tipo de riesgos y que eventualmente sacarían dinero. Había también un par de preguntas adicionales. He visto, por ejemplo, que la Corporación Financiera Nacional, el gobierno necesita más o menos 1.400 millones ahorita que quiere sacar con esta ley para solventar algunos proyectos, entre los que están $500 millones de la Corporación Financiera Nacional para crédito productivo. Pero miren ustedes la inconsecuencia. La Corporación Financiera está prestando al 8 y 9%. Esto es inadmisible. Este tipo de créditos, Argentina tiene un programa parecido para las microempresas y a pesar del problema de deuda que tiene Argentina, y está prestando al 0% de interés. Entonces, ahí es algo donde también puede entrar la Asamblea para dar, en definitiva, algunas pautas de que hay que bajar este tipo de intereses. No puede ser que a una empresa que está semi-quebrada, o emprendimientos que no tienen un palo donde ahorcarse, como solemos decir aquí en Quito, se les cobre una tasa de interés así. Entonces, la liquidez también tiene que servir para bajar la tasa de interés a través de los organismos que nos dan el crédito. Hablé ya de la reducción de sueldos. Bien, he dejado para el último el tema este de si son 13.000, son 14.000 o 15.000. Aquí no hay donde perderse. Antes de la desgracia esta que tenemos actualmente, el déficit que realmente teníamos en el Ecuador era de $5.000 millones. Todos los cálculos dan de que esta desgracia le va a costar al Ecuador entre 6 y 7% del PIB, es decir, $7.000 millones. Ahí tienen 12.000. Pero antes del acabose del petróleo.
Si ustedes ven lo que se aprobó en la proforma, los ingresos petroleros, presupuesto general del Estado, no me refiero al Estado ecuatoriano, al presupuesto general del Estado son poco más, poco menos de 3.000 millones de dólares. Bueno, eso es lo que se necesita. De esos 13.000, por eso yo hablaba de al menos 13.000, de esos 13.000 o 14.000, habría que deducir lo que no paguemos de deuda. Entonces, con suerte, nos podríamos quedar en unos 11.000, 12.000 millones. Pero la cifra es esa, la cifra es al menos 13.000, y en eso tiene razón Lazar. Lazar, que es la empresa esta que está haciendo el trabajo de la reestructuración. Tiene razón en el cálculo que han hecho con el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas oficialmente colocó la cifra de 13.000 millones, yo leí el informe. Cuando ustedes me autoricen, yo quisiera pasar a presentarles cuál es la propuesta que tengo. Pero no quisiera terminar de hablar del proyecto este de ley que ustedes tienen en sus manos, para hacerles una comedida sugerencia. Si es que ustedes tienen que aprobar este tipo de impuestos, introduzcan medidas compensatorias. Medidas compensatorias porque no se le puede arrastrar a la gente a una situación de iliquidez mayor y de necesidad mayor. La población ecuatoriana es mayoritariamente pobre y ahora mucho peor. Y sí hay medidas compensatorias, que es donde siempre ha fallado el gobierno. Generalmente, quienes han redactado este tipo de proyectos, algunos viven en el exterior y nos mandan la receta, ¿no? Pero no son los impactados. Ustedes nunca verán a una persona que es impactada por las medidas que recomiendan subir el IVA. Como están recomendando, el mismo autor de estas medidas está recomendando que tan pronto pase la crisis, los días críticos, se sube el IVA 4%, por Dios santo. Entonces, el momento que Esteban, tú me autorices, pasaré a hacer las propuestas. Gracias, Marco. Sí, tenemos pleno este rato a las 4 de la tarde, pero creo que podemos tener unos 15 minutos adicionales, ¿no es cierto?, hasta que puedan registrarse. Creo que podemos estar unos 15 minutos más aquí en la comisión, luego nos pasaríamos a registrar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo sí debo rescatar un tema que Marco ha dicho al final. El tema de las compensaciones es fundamental. Tenemos que buscar alivio a los ciudadanos, y estoy preparando, en función un poco de lo que ustedes entenderán, conozco, sobre el tema de las tarifas eléctricas. Esa podría ser una compensación que recibirían tanto industrias como ciudadanos. No se quiere dañar lo que está bien. Las empresas eléctricas hasta el momento gozan de una salud financiera adecuada, pero creo que sí se puede hacer esfuerzos con relación a las empresas eléctricas. Solo es uno de los temas, ¿no? Uno de los temas que se puede plantear, como las compensaciones, la reprogramación de pagos. Yo creo que tenemos, sí, Marco, unos 15 minutos para poder... Voy a vuelo de pájaro, Esteban, y en algún momento podremos ampliar esto, pero voy a vuelo de pájaro. Pero antes les doy la buena noticia que uno de los oleoductos está reparado y en funcionamiento. Ya estoy mirando lo que está diciendo Petroecuador. Y es realmente digno de encomio el trabajo que se ha hecho. Nosotros necesitamos, pongamos en números redondos, unos 14.000 millones de dólares. Esa plata solamente puede venir de dos fuentes, de origen externo y de origen interno. La de origen externo está bastante bien identificada en el trabajo que me permití enviarle a Esteban. Miren, el año pasado se aprobaron los 10.200 millones por aproximadamente 6 o 7 multilaterales. 10.200 millones de créditos para el Ecuador, para una gama bastante amplia de proyectos. Cuando ocurren estas desgracias y estos shocks imprevistos en la economía, los países lo que hacen es pedir reprogramación de los créditos que no han sido utilizados. Es decir, hablar con el BID, el Banco Mundial, con los que aprobaron los créditos, decirle, señores, quiero cambiar el destino del crédito porque ahora tengo que atender la vida, la salud de los ecuatorianos y reconstruir la economía. ¿Ha ocurrido esto en el pasado? Sí, siempre ha ocurrido en el pasado cuando hemos tenido problemas incluso muchísimo menos graves que el actual, ¿no? Entonces, ¿cuánto queda de esos 10.200 millones? Quedan 7.000 millones aproximadamente, tal vez un poco más, Yo he estado revisando las cifras, pero las cifras finales solamente las tienen las instituciones que operan los créditos. Esos 7.000 millones los podemos reprogramar.
Yo no sé si en este momento nos está condicionando el Fondo Monetario para hacer todo esto a que se apruebe esta medida. Por eso mis primeras palabras fueron en relación a eso. Yo creo que esta es una condición del Fondo Monetario. Del otro proyecto, el de las finanzas públicas, no tengo ninguna duda de lo que lo es, porque desde hace tiempos vienen diciendo eso. Entonces, ahí tienen 7.000 millones que se pueden reprogramar para dedicarlos a la crisis económica sanitaria, ¿verdad? Y como digo, esto ya se ha hecho antes. Y aquí lo que hay que tener es una actitud mucho más proactiva por parte del presidente Moreno. Él tiene que hablar con el presidente de Estados Unidos. El señor tiene que liderar lo que pasa en el país, ¿no? Mandarle al ministro de Finanzas, mover a los embajadores, hablar con los organismos internacionales. El ministro de Finanzas debe cambiarse de casa y debe estar viviendo entre Washington y Nueva York. Y por supuesto el presidente de la República tiene que hablar con los jefes de Estado para hacer una presión saludable en este sentido, como ha ocurrido antes. Recuerdo claramente cuando hubo el terremoto en Bahía de Caracas, así se procedió en cuestión de horas y lo logramos y lo pudimos hacer. Bien, ahora voy a la plata de origen interno, que es lo que más, en lo que principalmente deberíamos ocuparnos. Miren, la primera propuesta que yo estoy haciendo es la apertura de una línea de crédito de 3.000 millones. Si ustedes revisan los periódicos, y yo les puedo proporcionar la información a la comisión, Esteban, hay bastante información sobre esto. Hay reiteradas declaraciones de los bancos, de la Asociación de Bancos Privados, que dicen que tienen 12.000 millones de dólares para crédito productivo en el Ecuador. Algo menos seguramente tendrán ahora, pero tampoco estamos pidiendo 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares los bancos. Sumen ustedes cooperativas y sumen ustedes la banca pública, donde está el BEDE, donde está la Corporación Financiera Nacional, donde está Banco Ecuador. Y entre todos ellos fácilmente hay un paquete de 15.000 millones de dólares para crédito productivo. De ahí nosotros pedimos 3.000, la quinta parte. ¿Para qué? Para otorgar crédito, para este fondo de reconstrucción y para el fondo para enfrentar la crisis sanitaria, unos primeros 3.000. De esos 3.000, esos 3.000 no le podemos pedir a ningún intermediario financiero que los conceda sin las garantías adecuadas. El único que puede conceder la garantía adecuada es el Estado, como están haciendo en todos los países. Y la garantía tiene que ser la misma que esté estructurada con los multilaterales, que es una garantía de prioridad, es decir, primero se paga esto. 3.000 millones de dólares es una primera línea de crédito. De ahí yo saco 500 millones de dólares, unos primeros 500 millones de dólares que podrían estar disponibles en forma inmediata en los bancos, haciendo lo siguiente. Miren, media docena de veces en los últimos 2 años, al menos media docena de veces en los últimos 2 años, cuando el Banco Central ha necesitado liquidez para su reserva, ha cogido el oro y ha llevado, es decir, como garantía, ha presentado el oro, ha dado como garantía a Goldman Sachs, a JP Morgan, y ahora último, entiendo que los 300 millones que obtuvieron, lo obtuvieron con el Banco Internacional de Pagos, garantizado con el oro. La propuesta que yo estoy haciendo es que unos primeros 500 millones se puede garantizar a los intermediarios financieros con el oro. La ventaja es que el oro no tiene que moverse. Simplemente se congela el valor del oro de 500 millones. He visto que el Banco Central hasta hace una semana tenía aproximadamente un equivalente como a 700 y pico de millones de dólares de oro. No sé si ya recuperarían lo que tienen en el exterior. Estoy hablando de lo que está registrado actualmente. 500 millones para otorgar créditos inmediatos. Pero luego de que había hecho esta propuesta, se me ocurrió lo siguiente. Nosotros podemos bajar el encaje en una proporción igual a los 500 millones de dólares en oro que estoy diciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? No se olviden que el encaje, la plata del encaje es de los bancos, no es del Banco Central. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Volver a conceder en garantía oro y obtener liquidez por 500 millones de dólares. Y esos 500 millones de dólares, bajo regulación de la Junta Monetaria y Financiera, devolverles a los bancos vía el encaje con un solo destino, el destino de la crisis sanitaria y económica. Antes, y algunos de ustedes recordarán, habían varias líneas de crédito establecidas por el Banco Central para la producción, por ejemplo, ¿no?
habían las cédulas hipotecarias, es decir, habían renglones de financiamiento específico que les autorizaban a los bancos, especialmente con políticas de redescuentos. Por ejemplo, las cédulas hipotecarias sirvieron para construir muchas casas y para construir muchas viviendas en el Ecuador. De manera que esto no sería nuevo. Los otros 2.500 millones tienen que venir de garantía del Estado a través de bonos privilegiados, es decir, de garantía 1, como es con los multilaterales. Por eso es que no se puede reestructurar ninguna deuda con los multilaterales. La deuda con los multilaterales no es reestructurable porque sus convenios constitutivos lo prohíben. Lo único que se puede hacer es hablar con el grupo de los 20, que es lo que va a pasar a nivel mundial, para ver si se prolonga el pago. No se reestructura, pero se prolonga el pago. Ahí tendríamos entonces unos 3.000 millones de dólares que pueden obtenerse de manera inmediata, canalizando a través de los bancos, de la corporación financiera, de Banecuador, en fin, para ayudar a todas estas empresas de todos los tamaños que necesitan. Acabada que sea esta línea de crédito de 3.000, se genera una segunda línea de crédito, exactamente igual, de 4.000 millones de dólares. Por las mismas instituciones del sistema financiero nacional. Tenemos que pararnos en los pies de los ecuatorianos, en lo que tenemos. Y tenemos esos recursos ahí, solo que ahora hay que redirigirlos a esto. Entonces, 4.000 millones adicionales garantizados de una forma en que estoy diciendo, igual que los 3.000, una vez que se hayan agotado los primeros recursos. Ahí tenemos 7.000. La segunda parte de mi propuesta tiene que ver con desahogos que tenemos que darle al presupuesto del Estado. Alguien hacía la pregunta de qué significa, me parece que fue César, constante y insonante, el diferimiento de pagos de los 20.000 millones de bonos globales. ¿Por qué yo siempre estoy hablando de 20.000 millones y no de 18.000? Porque el ministro de Finanzas entregó 2.500 millones de dólares en bonos adicionales para garantizar operaciones que están ahí en manos de los tenedores, en este caso de JP Morgan y de Goldman Sachs, y de Credit Suisse, perdón. Entonces, por eso hablo de 20.000 millones. Si nosotros dejamos de pagar los intereses, una vez que ustedes hagan que el ministro de Finanzas asegure que no va a pagar los intereses en el mes de agosto, porque no tenemos con qué, o sea, cómo vamos a pagar los intereses, y que vamos a entrar en un proceso de reestructuración. Y aquí, permítame una comedida y respetuosa sugerencia a la Asamblea Nacional. Yo esto lo digo no como economista, sino como ecuatoriano. Como economista también, pero sobre todo como ecuatoriano. El señor ministro de Finanzas no puede reestructurar la deuda de este país de la mano del azar. Yo no tengo nada contra el azar, me parece que es una institución de primer nivel en el mundo y han hecho bien en escogerla porque ellos saben muy bien manejar esto. La Asamblea Nacional tiene que conocer los términos de la reestructuración y el país también. Si no es que él reestructure y después nos cuenta a qué nos ha comprometido. Miren lo que acaba de hacer el presidente de Argentina con su ministro de Finanzas, el señor Guzmán. Hicieron una rueda de prensa para contar a los argentinos cuál es la propuesta de Argentina. Entonces todo el país se une alrededor de la propuesta. Aquí no podemos esperar que el ministro de Finanzas presente la propuesta y después nos venga a contar a qué nos ha comprometido. Ahorita mismo estamos encontrando los compromisos que ha hecho sin que sepamos. 1.800 millones de dólares sería el ahorro en un año al dejar de pagar los intereses exclusivamente de los bonos globales. Ahí tenemos 1.800 millones. En la deuda interna no hay mayor cosa que hacer. Ahí lo único que hay que hacer es cruzar deudas entre instituciones públicas que tenemos. Es en la deuda externa donde tenemos que trabajar y fundamentalmente ahí. ¿Qué más tenemos que hacer para desahogar el presupuesto del Estado? ¿Cuál es mi siguiente propuesta? Me baso en la declaración de la ONU de estado de necesidad, el reconocimiento del estado, de la figura jurídica del estado de necesidad de 1949. Y me baso en las razones de fuerza mayor para proponer lo siguiente. No podemos continuar pagándoles la deuda a Unipec, Petrochina y Petrotailandia. Es decir, a acreedores chinos y tailandeses. Miren lo que está ocurriendo en este momento. Hay una fórmula que es la que sirve para que el Ecuador haga los pagos. Más del 95% del petróleo ecuatoriano está atrapado ahí. No lo podemos usar nosotros. Como el petróleo ecuatoriano, y no hablemos del nivel de petróleo de 5 o 6 dólares, porque no va a estar ahí, el promedio seguramente estará en 18 o 20 dólares. Pero seamos optimistas y tomemos un precio promedio de 20 dólares.
Con eso tenemos mucho menos de la mitad de lo que estaba programado recibir en el año por ingresos petroleros. Hablando de $20. Pues bien, ¿qué es lo que sucede en estos momentos con los embarques que tenemos que hacer a los chinos? Ellos están recibiendo, como no tenemos más petróleo, no les podemos dar más petróleo, pero no estamos alcanzando a cubrir la cuota en valor. Y no tenemos más petróleo, ventajosamente, para ampliar la cuota. Entonces, lo que ellos están haciendo es almacenando el petróleo, que en base a la fórmula está valorado a $6, $8, y luego lo van a vender a 20, 25, o al precio que sea, y los que perdemos somos los ecuatorianos. Entonces, lo lógico es suspender ese pago. Y para eso hay que hablar con estos señores y hay que hablar con el gobierno chino, que además, ¿no? Yo no hablo de intencionalidad, sino de un hecho real y pragmático. El mundo está patas arriba por los chinos en este momento. Entonces, lo menos que pueden hacer es liberar al Ecuador de esta deuda, ¿no? Si no la quieren condonar, que es lo que deberían hacer por moral, por lo que ha pagado el Ecuador en todos estos años, ha pagado una verdadera fortuna. ¿Cómo pueden pensar ustedes que con una garantía como el petróleo nosotros estemos pagando tasas de interés que llegan al 8%, cuando hay propuestas en firmes, habían antes de la crisis, de prestarle al Ecuador los 6.000 millones que debía el año pasado, al 3% de interés, y de instituciones de primer nivel para liquidar esa deuda, pues los chinos no aceptan. Entonces, hemos pagado ya en exceso, no se puede seguir pagando, además nos causa un daño presupuestario gigantesco. Entonces, tampoco se puede seguir entregando el petróleo así. Y Petroecuador, al liberar ese petróleo, Petroecuador podría vender en el mercado spot y ampliar el volumen de ventas y tener más ingresos. Algo parecido, digo parecido porque no es igual, ocurre con las empresas petroleras privadas extranjeras. Hace pocos días leí un trabajo en este sentido hecho por 5 expertos en petróleo que más o menos concluyen lo siguiente. Miren ustedes, el costo del barril de petróleo en promedio, porque realmente este costo de como 12 o 14 empresas que hay aquí en el Ecuador extranjeras, es variable el costo de producción. Va más o menos entre 12 y $58 por barril de petróleo. Pero un promedio razonable es $36. Petroamazonas produce a $18, produce a la mitad. Pero como el Ecuador firmó estos contratos de prestación de servicios, el país se ha comprometido a que si el precio del petróleo es inferior al costo de producción, el Ecuador tiene que meter la mano en el bolsillo y sacar recursos que no tiene para pagar la diferencia. O sea, una cosa terrible y peor en estos momentos. ¿Qué es lo lógico entonces? Aquí tendrán que hablar los expertos hasta qué límite llegar en cuanto a la suspensión de la producción. Reducir la producción hasta el límite en que no se dañen los pozos. Eso tendrán que decir los expertos petroleros. Pero no podemos, tampoco les estamos pagando a las compañías extranjeras lo que debemos pagar y ellos también están en situación de liquidez crítica. Pero lo que sí está pasando es que el Ecuador está aumentando la deuda porque no podemos pagar. Entonces, si nosotros también por ahí nos liberamos, son desahogos para el presupuesto del Estado. La siguiente medida es, y ya estoy acabando con esto, tiene que ver con los subsidios a los combustibles. Yo concuerdo totalmente con lo que dijo el asambleísta César Ron hace un momento. Y no es que me esté refiriendo exclusivamente a que ahora es el momento, porque nunca la tragedia puede ser el momento oportuno para hacer nada de estas cosas, ¿no? Pero el subsidio a los combustibles, que en primer lugar, como me permití señalar la vez anterior, ni de lejos son los $50.000 millones. ¿Vale? Más o menos andan por los 26.000, pero no por eso quiere decir que hay que mantenerlo, ¿no? Porque realmente ha sido un subsidio dañino que no está ayudando a los pobres. Entonces, la propuesta que yo he hecho, ¿no?, reiteradamente y que hoy me permite también presentarle a ustedes, es la que dijo César hace un momento, coincido con él. Sí, la eliminación de todos los subsidios a los combustibles, con excepción del gas licuado de petróleo, que es el que usa la gente para calentar agua, para cocinar, ¿no? Con excepción del diésel en 3 líneas, que también las mencionó él. Es decir, el subsidio al diésel se mantiene ¿en qué? En transporte público, en agricultura, en pesca artesanal. Y cuando hablo de agricultura estoy incluyendo a los campesinos, ¿no?, con las cosas que ellos necesitan, ¿no? Por ejemplo, ellos necesitan para sus tractores, sus cosas, en fin. Este subsidio para estos sectores reduce sustancialmente el esfuerzo del Estado.
reduce sustancialmente. Y se libera al Estado, se le libera al Estado de una verdadera carga. Yo deliberadamente no había puesto en mi propuesta, pero lo voy a dejar mencionado. No tuve la oportunidad de escuchar lo que ha dicho mi colega, pero por lo que le oí en la última parte de su intervención, me parece que tiene criterios muy centrados. Yo creo que el Ecuador necesita abrir la posibilidad de establecer contratos a tiempo parcial y por horas. Miren, los migrantes ecuatorianos y en general los migrantes del mundo trabajan así, a tiempo parcial y por horas. Son los que hacen los trabajos humildes en el exterior. Y aún así pueden mandar dinero aquí al país. ¿Por qué se contrata a tanto venezolano? Los consultorios están llenos de los dentistas, de los médicos, están llenos de venezolanos, ¿no? Se contrata a tiempo parcial. Yo no creo, ni nunca he creído, que la reforma laboral signifique como por arte de magia que se incremente el empleo. Facilita, pero para incrementar el empleo se requiere incrementar el crecimiento económico con estas medidas colaterales que realmente canalicen la posibilidad de mejorar el empleo. Me parece que la contratación, evidentemente, no con un Estado que está viendo los toros de lejos, sino con un Estado que controla y evita los abusos de lado y lado, sería oportuno hacerlo ahora. Sería oportuno hacerlo ahora. Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que se proponen aquí en términos laborales, pero me parece que esta es una propuesta importante. Pero concluyo en términos de mi documento, y alguien también ya lo mencionó, me agrada estar en coincidencia, es el costo de producción de las empresas se ve bastante afectado y bastante elevado por el costo de la energía eléctrica. A pesar de que el Ecuador tiene 8, 10 hidroeléctricas, aquí seguimos pagando un costo bien alto por la energía eléctrica, bien alto, ¿no? Si ustedes comparan y entran solamente a la página web de la Florida Power and Light, entren a la página web y vean el costo por kilovatio hora, el consumo, porque además el costo por kilovatio hora de la Florida Power and Light se reduce mientras sube. Aquí se paga más, increíblemente aquí se paga más. Entonces, para las empresas, para las familias, pero sobre todo para las empresas, para la industria. Esta es una oferta que se ha venido haciendo a las empresas y a la industria desde hace tiempos, ¿no? Este es un costo bien alto. Mi propuesta es reducir ese costo de energía en 30%. 30%. Esas son básicamente mis 8 propuestas, así dichas a vuelo de pájaro, para poder tener liquidez y destinarla en la forma en que ya todos ustedes conocen y lo han planteado también. Marco, muchísimas gracias. Gracias por de presentar todas estas iniciativas y estas propuestas con el fin de conseguir la liquidez, porque sabemos que en el Ecuador en este momento, el problema es la liquidez. Liquidez para el Estado, liquidez para las empresas, liquidez para los ciudadanos normales. Ese es el tema. Ahora, claro, en las propuestas que plantea Marco, fundamentalmente las tiene que tomar y las puede tomar sin necesidad de ninguna ley el mismo Ejecutivo. Definitivamente, ese es el tema que nosotros observamos. No es necesario de ninguna ley para tomar prácticamente la mayoría de las medidas que propone Marco. Tenemos este momento ya por iniciarse el pleno de la Asamblea Nacional. Marco, le agradecemos muchísimo. Su voluntad ha sido siempre estar aquí pues, y participando. Tenemos, ¿no es cierto?, hasta fin de semana, más o menos, para aprobar un informe para el primer debate, igual para el segundo debate. Vamos a contar con sus aportes, Marco, por favor. Sí. Con mucho gusto. Gracias por eso. Daríamos por concluido, reiterando el agradecimiento a Marco y a Marcos, a los 2 economistas que estuvieron presentes el día de hoy. Pues damos por concluido este punto y damos por concluida la sesión. El día de mañana, pues, tenemos sesión a las 8 de la mañana. Mañana es un día completo de comparecencias. Creo que es importante comentarles el día jueves, ya este es un tema más informativo. El día jueves también nuevamente tenemos un pleno. No creo que hay los temas que están en el pleno, pues, que podrían ser revisados, pero la tecnología nos puede permitir, ¿no es cierto?, en este caso, pues, de que nos registremos en el pleno de la Asamblea Nacional y poder continuar con nuestra sesión en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. La tecnología nos va a permitir hacer eso, pues, y yo creo que el día jueves podemos aprovechar mucho
ya en los debates con el fin de ir formulando un proyecto de articulado. Gracias a los colegas legisladores y gracias a los economistas invitados. Buenas tardes. Gracias. Abrazo, saludos a todos. 6:24 por clausura de la sesión. Muchas gracias, buena tarde, nos vemos. Gracias.